Este Amores Veganos de Adrián Curiel Rivera me pareció, por un lado, muy bien escrito y por otro lado me pareció que es un apunte de tu madurez como escritor. ¿Es así? Pues agradezco mucho ambas apreciaciones. Yo creo que sí es un texto ya de un escritor con algún trayecto recorrido, Ujú. eh, que obedeció también a un tiempo especial de escritura, porque es un texto pandémico, una creación que tiene que ver con este tiempo tan extraño en el que hemos vivido, que por un lado se prolongaba y nos daba como muchas horas más de las habituales, pero por otro nos impedía también concentrarnos y nos ha mantenido en un estado de bastante zozobra. Creo que también es un texto que se puede asociar muy fácilmente a mis dos novelas anteriores, a Blanco Trópico y a Paraíso en Casa. Y tienen estos tres textos muchas cosas en común. Una de ellas es que la península de Yucatán como escenario de las historias cobra un papel preponderante, al punto de que el propio espacio, el propio teatro de los acontecimientos, de las historias, se vuelve de alguna manera un personaje desde mi punto de vista. También es cierto que probablemente porque sea un texto pandémico, es un texto en el que más te has preocupado por el tema del lenguaje. Hay palabras que son palabras absolutamente únicas y que empiezan los cuentos, digamos. Eso me llamó muchísimo la atención. Sí, me pareció interesante armar algunos de los textos, la mayoría, empezando con una palabra que fuera como un detonador de lo latente y del misterio que subyace en situaciones que aparentemente son bastante cotidianas, incluso podría decirse que triviales, y hay algo como misterioso y oculto en las historias. Y me pareció que era una buena manera de tender este puente con el lector, utilizando palabras muy extrañas, por ejemplo, extraídas del término náutico, ¿no? Como bolina o relinga, que son, o escota, que son cuerdas de navegación de los barcos, y que me parecía que le daban una resonancia extraña y que tiene que ver también con mi fascinación por los temas de los piratas y de los vikingos y de las historias de aventuras del mar. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, estoy pensando en el texto que se titula Iguanas, que comienza así, con estas palabras tan raras, y entonces estas palabras remiten a una historia que tiene que ver con una plaga de iguanas que ocurre en Mérida, pero que está relacionada con un episodio de una persona que llega a vivir a Mérida. También tienen en común, creo que estos tres libros, esta recurrencia de personas que han venido a arraigarse a la península de Yucatán y que han dejado de ser turistas, pero no han dejado de ser fuereños o extraños o forasteros, sobre todo a vista de los locales. Y entonces esta asociación de palabras extrañas lleva a otros episodios, en este que refería de iguanas, pues lleva una historia de un tío abuelo de la protagonista que vivía en Manzanillo y que la llevó en alguna ocasión a cazar iguanas. Las iguanas en la península de Yucatán, o los iguanos, los toloc, como los llaman, son muy respetados. Acá no los cazan ni son comidos por los hombres. Entonces, sí, me pareció muy interesante empezar con estas palabras como detonadoras o puentes hacia el misterio de la historia. Amores Veganos empieza así: Villa, villano, habitante o vecino de una villa. Rodrigo Villa, el hombre a quien le tocó jugar el papel de villano, infame en otra trillada historia del adulterio, digamos, ¿no? Bueno, si yo fuera correctora te corregiría tantas repeticiones de Villa, pero precisamente las repeticiones de Villa son las que te hacen establecer los amores veganos, ¿verdad? Sí, claro, me permití esta libertad, digamos, yo como corrector coincidiría contigo, diría que la Claro. frase puede ser mucho más simple y más directa, pero me permití esa libertad, para darle un énfasis y para darle una fuerza al conflicto, ¿no? En esta historia, que además es una historia que surge de una novela fallida que yo nunca publiqué.
de una novela que iba como en otra dirección y que tenía muchos problemas. Y precisamente el tiempo pandémico también me dio la oportunidad de relaborarla en un relato que me parece que es divertido, que tiene muchos giros y que plantea una historia también muy triste de un adulto varón, muy de nuestra época, muy de nuestra sociedad, que entra en una especie de crisis de la edad madura, de la media edad, y trata de permitirse ser una especie de fauno y de darse una libertad sexual que no ha tenido, perdiendo la perspectiva de las cosas y perdiéndolo todo, perdiendo su familia, perdiendo su matrimonio. Y es una historia sobre el divorcio de nuestros deseos y de la realidad. Y cómo a veces, a pesar de ser como agua y aceite unos y otra, nos empeñamos en mezclarlos como si tuviéramos ese poder, como si tuviéramos esa capacidad. Y precisamente se refiere a eso, a Villa, pues es el apellido del protagonista, y él se imagina como una especie de villa romana cuando todo fluía, cuando el sol iluminaba su existencia y la de quienes lo rodeaban. Y bueno, cometió un error y ese error le costó pasar de ser un villano feliz en el sentido de alguien que posee una villa a ser el villano de la historia, el malo de la historia, el tonto de la historia. También es cierto que hablas del pasado, pero con la tecnología de hoy, finalmente, ¿no? Con Google, con esa cosa veganista, digamos, que es profundamente actual, digamos, ¿no? Haces una combinación entre los tiempos, ¿no? Es así, ¿no? Sí, hay juegos temporales, por momentos creo que es un texto específicamente Amores Veganos, bastante cinematográfico, que se transforma en una especie o se discurre como una especie de novela de camino, de road movie, ¿no? Como una novela de aventuras de quien viaja por la carretera. Y sí, en todos los textos, y creo que esta es una constante también de mi narrativa en general, hay como esta fascinación por los tiempos y por el entramado de los tiempos y cómo van cambiando las perspectivas, las visiones, las voces, los escenarios y la cronología. Y sí, hay también habrás visto un texto que podría ser como una pequeña novela de aventuras que es sobre piratas, unos piratas bastante peculiares. Pirata Cabin Boy. Exactamente. ¿No? Que hay también hay un juego con la historia, es una historia de piratas que ocurre en la época de la independencia mexicana, pero que tiene que ver con otra historia de piratas, que de un pirata famosísimo, Lorencillo del siglo XVI. Y bueno, ahí creo que hay muchos guiños de comicidad también. Es una tripulación de piratas gays, muy, muy bravos y muy Sí. fieros. Pero yo, por ejemplo, nunca he leído una historia de piratas gays. Entonces me pareció muy divertido intentar hacer una y el resultado me pareció muy divertido y me entretuve mucho escribiendo este cuento que podría disonar, ser un poco disonante respecto a la temporalidad de los otros textos, porque es realmente una historia de piratas en el siglo XIX, que no tiene nada que ver con la contemporaneidad o la actualidad de los otros textos, pero creo que finalmente encaja también. Sobre todo porque está al lado de Love, ¿no? Que es un texto súper actual, digamos. Exactamente, sí. Es un Bueno, texto, sí, sí, sí. sí, dice Julio Ortega que rehuyes las luces cenitales y prefieres la ironía irrepetible, pero me parece también que a lo largo de ya 4 o 5 novelas escritas, este libro de cuentos, ya pues, con esta editorial Lectorum, que es una editorial importante, digamos, ya podrías obtener cierto reconocimiento también, ¿no? No es solo la ironía popular, me parece. Sí, me parece que la observación de Generosa, Sí. así la tomo De Julio. Ortega, de Julio Ortega, va en el sentido de que soy un escritor que es un poco atípico, en el sentido de que no estoy tan activo Claro. respecto a la cuestión de las redes sociales o de estar en medios muy presente o de tratar de ganar premios. Digo, me han invitado como jurado algunas veces, algunos premios importantes, pero yo mismo no soy muy activo en eso. Claro. El reconocimiento pues es una cosa muy caprichosa, muy extraña. No digo que a mí no me importe, por supuesto, y mi mayor reconocimiento sería tener más lectores,
para mí sería el máximo reconocimiento. Claro, claro. Más que formar parte de una burocracia cultural o de un sistema de becas o lo que sea. Y creo que a eso se refiere, que quizá soy un poco atípico, quizás sea por pura incapacidad, para moverme hábilmente también en estos otros espacios metatextuales o extratextuales, pero que acompañan a un escritor y a su fama y a su prestigio, ¿verdad? Pero siempre escribiendo y ahora con Amores Veganos, que te deseo toda la suerte del mundo, Adrián. Pues muchísimas gracias, Mónica, y es un honor para mí que una lectora de tu calidad y de tu prestigio se haya interesado en mi libro. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme.